Castañeda. Yo represento a la granja Teotlacuali, estamos en el estado de Hidalgo, en la comunidad de Puerto México. Ahí nosotros nos dedicamos a la investigación del escamol, del chimencuil, del chahue, de todo eso. También tenemos nexos con chefs, biólogas, que también se dedican a la cocina y a la ingesta del insecto comestible, y hemos estado haciendo un intento por recuperar tanto la degustación de los insectos como debe de ser aprovechada en cuestión nutricional. No sé si ustedes saben que los insectos tienen una gran cantidad de proteína. En los gusanos como el chimencuil o como el gusano blanco, el gusano de nopal, puede llegar hasta un 90% de proteína. Entonces, como alimento, además de deliciosos, son muy sabrosos, pero en estos momentos se están viendo las poblaciones severamente comprometidas por los malos hábitos en la extracción, principalmente. Y eso nos está llevando a que en este momento estemos en una encrucijada. Si seguimos fomentando el consumo de insectos, incidentalmente estamos dañando los ecosistemas. Al aumentar la demanda, la gente va a querer hacer una mayor cosecha. Eso ha llevado a una verdadera depredación de los ecosistemas en todo el país, no nada más en Hidalgo, sino en todo el país. Y en estos momentos se están extrayendo alrededor del 30% de insectos, o se están obteniendo de lo que se obtenía hace 10 años solamente. Entonces, en 10 años el aprovechamiento de insectos ha declinado más de un 70% en la obtención de estos, no me gusta la palabrita, pero sí incide el cambio climático, sí está afectando, principalmente los malos hábitos en las obtenciones de los insectos, y también la depredación que se está haciendo principalmente de los cerros. En los cerros es donde se obtienen la mayor cantidad de manera silvestre de los insectos, y se están sometiendo a severas presiones por el urbanismo y por destinar terrenos a la ganadería. Si ustedes observan en los cerros, ya no hay nopales, ya no hay magueyes, ya no hay garambullos, ya no hay muchas plantas que los insectos aprovechan principalmente para su ingesta. Ese es el problema, creo que debemos de resolver. No hay investigaciones serias en México acerca de cómo es el desarrollo adecuado de los insectos para poder hacer obtención en producciones industriales o comerciales, que no sean fábricas precisamente, pero sí que se logren obtener insectos ya de una manera formal, y hablemos de cultivo de insectos para dejar de causar tanto daño, tanto en los ecosistemas como en las variedades de insectos que se están sobreextrayendo. Ese es, creo, lo que está sucediendo en este momento. Hay gente, como la bióloga Janet, que están haciendo intentos muy importantes para tratar de aliviar un poco la presión a la que están sometidos los insectos en estos momentos. Le cedo la palabra, ella les podrá explicar mejor qué es lo que está haciendo para que esto empiece a funcionar. Muchas gracias, pues muchas gracias también por la oportunidad de estar aquí. Antes que nada me presento, mi nombre es Janet Lagunas Raya, vengo de la ciudad de Morelia, Michoacán. Soy egresada de la Facultad de Biología de la Universidad de Michoacán. Entonces, tengo 12 años en el tema de los insectos comestibles. Inicialmente fue un poco como una broma, como una cierta inquietud, que pues la verdad fue un tema que me apasionó y desde ese momento hasta ahora me atrapó. Sin embargo, sí ha habido muchos cambios que sí se han notado de ese momento en el que en aquella broma comenzó
hasta que actualmente tengo una empresa formalmente constituida. Entonces, en ese lapso que todo esto se ha formalizado, que ha sido desde el aprovechamiento hasta la producción de ciertas especies y la comercialización, sí se ha visto muy notorio el cambio de concepción de las personas, la aceptación que tienen también por los insectos comestibles, el cambio de precios, el cambio de lugares donde se pueden encontrar, ha sido muy notorio. Mi tema es el aprovechamiento y producción de insectos, y quiero hablar un poquito, dar un poquito de información acerca del aprovechamiento actualmente, pues cómo se realiza. Como lo comentó, el aprovechamiento se hace actualmente de estas principales especies, que son las más icónicas, las más simbólicas, como es el escamol, chinicuil, escamol, chapulín, por medio de colectas silvestres. Es decir, yo quisiera ejemplificar en otro producto que es muy cotidiano para nosotros, como es el pescado, ¿no? Es lo mismo que hace, por ejemplo, un pescador. ¿Qué es lo que realiza un pescador? Realiza su actividad de pesca, va con sus artes de pesca a sitios donde están, digamos, de manera natural los organismos, y pues los extrae. Sin embargo, con esta actividad muchas veces, o la mayoría de veces, no se da un cuidado post cosecha, es decir, no se da un seguimiento después a esa extracción sobre algún tipo de investigación para ver cómo están las poblaciones, mejorar calidad del lugar, del sitio, y muchas veces eso es lo que detona que la sola extracción pues sea que se vaya dando la disminución. Sin embargo, está otra opción, que es la acuacultura, es decir, hay personas que tienen un sitio destinado con los elementos, con un macho, una hembra, reproductores que pueden estar generando sus propios peces. Esto, digamos, es solamente para ejemplificar lo que puede ser un aprovechamiento y una producción, lo que es la pesca y la acuacultura. Este mismo tipo de modelos y este tipo, digamos, de sistemas se pueden también utilizar en el tema de los insectos comestibles. Y ha cambiado también mucho la oferta y la demanda de los productos de insecto comestible, porque pues ha dejado, si bien es un alimento prehispánico que desde hace muchísimos años en ciertas zonas se ha aprovechado y consumido, ha dejado de ser una actividad familiar de un autoconsumo tradicional a entrar a cadenas comerciales. Y no hablo como cadenas comerciales como tipo Walmart, hablo de una cadena comercial donde, como todos los procesos por donde pasa un producto, es decir, en este caso sería como la colecta, limpieza, porcionado, envasado, etiquetado, distribución, punto de venta, preparación, hasta que llega al consumidor final. Entonces, siendo un producto que actualmente entra en toda esta cadena, pues el tema que tocábamos en la plática anterior era ¿por qué no se ha legislado? Yo creo que es un juego en el que debe de haber reglas, en el que todos los que estamos interesados y estamos en el medio debemos de jugarlo con esas buenas reglas. Por eso es que sí sería importante, yo creo que llevar este tema con la persona adecuada, que en este caso iba a venir. Pero bueno, a eso, el diputado. Okay. Son cuestiones que muchas veces uno dice, bueno, es que se está haciendo de esta manera, se está vendiendo en los pueblos, se está consumiendo, se está preparando, se está promoviendo, está empezando a haber una aceptación de la gente, pero justo llegamos a ese punto en el ¿qué pasaría si toda la gente decide sí consumirlo? ¿A dónde llegarían las poblaciones? ¿O a dónde llegaría entonces? ¿Hasta dónde podríamos llegar con esa promoción? Llegaría tal vez un punto en el que tendremos que decir, ok, hasta aquí hacemos una pausa. Pues obviamente, pues esta aceptación también, ¿no? Entonces, pues bueno, ha pasado de solamente ser un autoconsumo tradicional a pues sí ya estar incluso en estantes.
Entonces, estos insectos que son los más populares, que son los insectos bandera, desafortunadamente tienen ciertos factores muy específicos, como son la temporalidad, la mesopausa, que por ejemplo con los chapulines solamente están en temporalidad porque no se puede romper muy fácil su ciclo, dependen de cierto alimento o dependen de cierta zona geográfica o de cierta planta hospedera. Entonces eso es lo que ha venido como desencadenando también esta crisis, porque si bien es un producto que está siendo aceptado y muy valorado, pues está todavía tiene que ser todavía muy estudiado, tiene que ser todavía sacar toda esa información para poder tener una producción consolidada. Aparte, como estamos hablando de un tema de alimentos, no debemos de olvidar que también todos los alimentos pues tienen que tener sus condiciones de cuidado. ¿Sí? Entonces, hay ciertos temas que, por ejemplo, en el aprovechamiento de estas especies, pues debemos de voltear a ver un poco también las condiciones en las que están siendo elaboradas y procesadas. Por ejemplo, tanto chapulines como chinicuiles, como escamoles, tienen que ser acopiados, colectados, en algunos casos tienen que ser transformados por medio de cocción, en algunos otros solamente son, digamos, pues son acopiados, limpiados y envasados para su venta, pero no tenemos la certeza, tal vez, de con qué agua fue cocinado, de qué manera, factores de inocuidad que a veces no se pueden tener esa cierta certeza. ¿Por qué? Porque son acopios en comunidades que se dedican al procesamiento. Entonces estos acopios se van haciendo en muchos lugares todavía de casa en casa para poder juntar cantidades importantes y ponerlos a la venta, pero ya depende mucho de los factores en que se haya procesado en cada lugar. Por eso es que propongo que debemos de volver a ver otras especies que, si bien no son tan icónicas como lo es el escamol, como lo es el chapulín, el chinicuil, sí son otras especies que de gran aporte nutricional, de fácil reproducción, de bajo costo de alimentación, son ciclos rápidos, pueden estar estos ciclos continuando durante todo el año, tienen un sabor muy agradable, se pueden tener en condiciones controladas, y pues eso hace que el tema de sanidad e inocuidad pues sea mucho más eficiente. Esta es la llamada microganadería. Algunos de las especies de las cuales se pueden mencionar está, por ejemplo, el grillo, están los tenebrios, sofobas, variedad de cucarachas, que si bien son poco probable pensarlas como un alimento, sí son insectos de alto valor nutricional que bien pueden fortalecer alimento, por ejemplo, para ganado, alimento para el sector avícola, y al estar en condiciones controladas, pues ya se deja de lado a lo mejor el factor con qué agua se cocinó. ¿Por qué? Porque el tener las condiciones controladas en un solo sitio puede llegar a mejorar esas condiciones. Por ejemplo, el tema de si acaso fumigaron esa área donde se hace alguna colecta es importante, porque a fin de cuentas estamos hablando de un alimento. El día de hoy me gustaría ceder un poco la palabra, compartir la invitación con el ingeniero Hugo Sánchez. Él tiene una planta de producción de grillo, entonces me gustaría que nos diera un poco de su experiencia acerca de lo que es no tanto el aprovechamiento, sino la producción de insectos comestibles. Sí, claro, buenas tardes, mi nombre es Hugo Sánchez. ¿Cómo ven? Aquí está.
gracias por la invitación. La verdad es que no vengo preparado, y es cierto, no vengo preparado. Gracias por la invitación, bióloga. Les quiero platicar un poco de lo que nosotros hacemos. Yo represento una marca que es Entomobit. Nosotros decidimos hace ya algunos años, con este tema de la revolución alimentaria, incursionar en el mercado de la producción controlada de insectos. Hoy en día también tengo el gusto de estar acompañado con un granjero actual que está terminando su granja de grillos en Texcoco. Nosotros decidimos empezar, bueno, yo soy ingeniero químico, pero toda mi vida estuve inmerso en la industria farmacéutica. Entonces el tema de inocuidad alimentaria, el tema de inocuidad, ese término, era muy familiar. Nosotros lo que quisimos en aquel entonces, cuando empezamos con la planta, era tener un alimento que pudiera sustituir, ese es nuestro ideal. Hoy en día hablamos de complementar, a mí sí me gustaría hablar de sustituir, si es que pensamos y tenemos una clara idea de lo que queremos tener en el futuro. Hoy en día la práctica ganadera es irresponsable, el 70% del planeta está dedicado a la agricultura, ganadería o alguna actividad relacionada, pues tenemos que cambiar esos paradigmas. Entonces decidimos crear una granja de grillos para consumo humano. Decidimos esta especie porque, a pesar de que no es la más famosa en México, sí es una de las especies más estudiadas a nivel mundial. ¿Y por qué? Por algunas características que ya mencionó la bióloga, que es una rápida reproducción, es fácilmente controlable su ciclo de vida. Entonces, teniendo las condiciones adecuadas en la planta, podemos tener una reproducción rápida, con un buen tamaño, con una excelente biomasa. Podemos controlar la alimentación. Evidentemente, la alimentación está libre de pesticidas o de algunos químicos, porque si vienen inmersos, pues nuestra producción se muere. Entonces, de ahí viene totalmente, viene como añadiduría, ¿no? de que tenemos que ser limpios en nuestros procesos. Entonces diseñamos una granja en el estado de Hidalgo. Actualmente tenemos capacidad productiva de 1 tonelada, 1.2 toneladas mensuales. Creemos que en un par de meses podemos tener 3 toneladas de grillo mensual. Y regresando un poco del porqué de esta especie, vemos que la revolución alimentaria en el mundo ya superó a lo que estamos haciendo en México, a pesar de que la mayor parte de los estudios que estos países desarrollados en los que se basaron fueron asiáticos y en México. Entonces, estoy seguro de que tenemos que recobrar, y tenemos cómo recobrar el liderazgo que históricamente hablando nos corresponde, que es la producción de insectos. Entonces, digo, es bonito que ya existe este tipo de foros. Yo no sabía, gracias por la invitación. Ya vemos algunas personas que tenemos, yo puedo contabilizar cerca de 14 personas que hemos implementado este tipo de plantas de producción en México, de diversas especies, el tenebro, la sojoba, el grillo. Y entonces ahorita ese acercamiento con el otro sector que es básico, que es sumamente importante, que es la gente que tiene la parte teórica, esa gente que ha estado impulsando la entomofagia, bueno, me parece que ya para concluir, les puedo decir que las granjas son cada vez más tecnificadas. En alguna ocasión escuché decir que las granjas en México no estaban tecnificadas, no había procedimientos. Yo les puedo decir que las granjas que conozco, entre ellas la de Entomobit y la de Oasis Cricket, que es un amigo que viene acompañándome, nos basamos en las normas, la 251, que es inocuidad alimentaria, buenas prácticas de producción de alimentos, la SSA 251, porque no tenemos una norma en donde basarnos. Entonces buscamos la inocuidad de todos los procesos. Tenemos un área de crecimiento y hay un área totalmente dedicada a lo que es el procesamiento y envasado del producto, de tal forma de que estemos seguros de que el contenido microbiológico no va a ser un factor negativo. Entonces el producto también ya se vende en algunos canales modernos, los podemos encontrar en Amazon, Mercado Libre, tiendas en línea, etc. Hay algunas empresas que se nos han acercado, como Bimbo, se nos ha acercado Unilever. Entonces esto es algo que viene muy fuerte.
pero solamente voy a mencionar algo. Aquí en México yo cuento con unas 14 compañeros que están en este mercado. En Estados Unidos hay más de 400. O sea, hay mucho trabajo por hacer. Entonces, ya que tenemos este acercamiento, pues yo los invito también a que incursionemos en este maravilloso sector. Viene muy fuerte y nuevamente pues tengamos ese liderazgo y tengamos también rescatemos ese patrimonio que es parte de nuestras raíces. Yo con eso concluyo. Muchas gracias, bióloga. Y regreso muchas gracias. Y bueno, retomando un poquito el tema, pues es presentar ante ustedes una alternativa diferente, tratar de presentar una alternativa que pueda desahogar un poquito el aprovechamiento que está teniendo, y digamos incluso hasta la moda que está teniendo ahorita el consumo de algunas ciertas especies. Puede ser esto una buena opción. Son diferentes las especies, también tienen un muy buen sabor. Yo incluso tengo experimentando la reproducción en pequeño de algunas especies, los consumo. La verdad es que sí se siente, aparte de todo lo que pueda estar documentado, sí se siente, digamos, esa energía que dan los insectos. Entonces, pues es una alternativa. Sin embargo, pues si bien toda esta información que aquí estamos desarrollando, sí sería muy bueno que fuera también un tema un poco más público. Definitivamente se necesita mucha más difusión del tema, educación también, porque hay también muchos tabús relacionados al tema. Entonces debe de ser acompañado de mucha educación, campañas de educación, de mucha difusión, de promoción del tema, y acompañado también pues de una imagen que sea aceptable a nuestra vista, porque lo tradicional es a lo mejor el insecto totalmente a lo mejor frito, pero con toda su forma, ¿no? A mí me ha llegado a hacer el comentario de, ay, es que siento que me está viendo. Entonces, eso a veces evita que rompamos esa línea con el miedo, con el rechazo que se tiene con estos productos. Entonces yo creo que en base a educación y una buena imagen, yo creo que se pueden obtener muy buenos resultados. Aquí el chef es experto en ese tema, en presentarlos de una manera muy bonita, en presentarlos de una manera que es muy apetecible. Entonces, pues por mi parte sería todo. Me gustaría darle la palabra. Gracias. Buenas tardes, soy José Carlos Godón, soy cocinero mexicano que llevo ya 9 años trabajando muy cerca con los insectos, principalmente pues, viendo la evolución de todos estos temas que hemos visto, ¿no? Que efectivamente dónde se pueden encontrar los insectos, dónde los podemos ver en la forma tanto desde el origen hasta el plato, el producto final. Y justamente pues es una problemática, o era una problemática, que no hay una trazabilidad en estos insectos, ¿no? Hasta recientemente. Entonces, como por ejemplo de la parte comercial, de la parte del restaurante que necesita facturar pues, ciertos ingredientes de donde llegan, pues no había ni recibos ni facturas, y pues antes se podía, ahora el SAT está muy en los ojos de todo lo que decimos, y entonces pues evidentemente que hay una serie de cosas que por ejemplo si son productos caros, como lo es el escamón, como es el chiquicuil, como pueden ser, dependiendo del origen, los chapulines, pues son relativamente caros. Pues evidentemente que se necesita justificar ese tipo de gastos, ¿no? Entonces teniendo pues, ya sistemas y productos que tienen pues, un cierto etiquetado, tienen un origen en el cual pues, se puede reflejar ese gasto que evidentemente hay que hacerlo también. Y eso pues, es desde la parte del restaurantero, que ha sido pues, bastante difícil hasta recientemente, ¿no? Sí, hay una cuestión muy importante también de comunicación de lo que es la difusión
de la responsabilidad que tienen los cocineros, no únicamente para tomarlo de una moda reciente que se está pues, viendo cada vez más y más, y comunicar el mensaje correcto, ¿no? Porque pues también, o sea, si hay productos que están siendo afectados, hay insectos que pues, han disminuido sus números y que evidentemente, pues, dependiendo de qué es lo que se haga hoy en día, ¿no? Pues justamente logremos salvaguardar este patrimonio que pues, la cocina mexicana, siendo patrimonio intangible de la UNESCO, bueno, de la humanidad por la UNESCO, pues justamente nosotros tenemos que ser los portabanderas de nuestra gastronomía sin llegar al punto crítico de no encontrar estos tipos de productos, tanto por los malos manejos que se hacen a nivel de mercados, o sea, mercados negros, arrasan con los cerros, por lo tanto, o sea, los que pillan los nidos, los que pillan las producciones. Entonces, también los precios que están, o los recolectores que están muy mal baratos, mal negociados, mal baratados, que sí es parte de nuestra cultura siempre negociar, ¿no? Tratar de sacar el mejor precio a favor nuestro, pero o sea, hay que entender que hay un trabajo detrás, que hay una historia, que hay una cultura y valorarlo nosotros. Entonces, eso es algo que se tiene que continuar y pues, seguir fundiendo cada quien en nuestras áreas, en nuestros medios, en nuestros mismos canales, y siempre que se genera este consumo responsable de los insectos y de cómo podemos seguir manteniendo e integrando pues, nuevas formas, como lo que están haciendo tanto de una parte artesanal o una parte pues, mucho más controlada, o una producción de toneladas, ¿no? Y entonces, cómo se pueden aplicar estos tipos de productos, estos derivados, tanto como harinas, tanto procesados, y bueno, pues verlos cotidianamente en un futuro, ¿no? O sea, desde una barrita de energía que se puede comprar en el Superama o en el Oxxo, hasta verlo en un restaurante de alta gama. Entonces, pues es como ir trabajando y siempre nos apoyando los unos en los otros, ¿no? Los conocimientos que tenemos, y siempre pensando también que pues, es un producto, que es un platillo, que está rico, ¿no? Que nos den ganas de comerlo todo el tiempo, que eso es importante, porque también podemos ir al otro extremo, que se va a la barra energética, que sabe a barra energética, que no sabe al insecto, ¿no? Entonces, o sea, entender cuáles son todos estos productos y cómo podemos trabajar con ellos. Entonces, no sé si quieren agregar algo más, y ser pues, siempre responsable de nuestro consumo, de nuestros mensajes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Quiero saber cómo pasamos de nuestro autoconsumo tradicional, en el que era como muy exótico comer insectos hace 50 años, era como, ¿qué es eso? Ahora que están de moda en lugares muy caros, elegantes, internacionales. Entiendo que José Carlos ha cocinado en Rusia, en Estados Unidos, en Canadá, en lugares donde es muy exótico y muy bien aceptado todo esto. Pero, ¿cómo pensar en irnos a desarrollar todo ese potencial mercado muy fancy, muy de moda, o el otro mercado que es verdaderamente la nutrición, si estamos terminando con los recursos? Tenemos una sobreexplotación, lo que están haciendo ustedes en las granjas, en las casi fábricas de insectos. En los Estados Unidos, bueno, casi todos, por lo que entiendo, lo pulverizan y son harinas, y entonces enriquecen todos los productos que pueden ser enriquecidos con estas proteínas, pero ahí ya perdimos la parte lúdica del alimento, los ojitos que te ven, la parte de comer algo que tiene una textura y un sabor particular, a la parte de la barrita energética. ¿Para dónde van los insectos a nivel mundial? La organización de la FAO dijo que los insectos
son lo más limpio y ecológico para producir proteína hoy en día y lo más barato. Pero ¿cómo podemos conciliar todo esto si en México, que es un consumidor endémico de insectos, realmente seguimos sin entender de qué se trata, sin entender que si seguimos depredando los nidos, hoy voy a poder venderle 3 kilos a un acaparador, pero ya no dejé lo suficiente para que el nido se siga reproduciendo? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde concientizamos? Como decías, paramos el aliento al consumo. ¿Qué hacer desde sus puntos de vista tan diferentes? Ok, a mí se me ocurre pensar que la transición que hacía referencia de cómo pasamos de una ingesta tradicional casera a una ingesta comercial, creo que eso se dio en los últimos 15 años. Cuando nosotros éramos niños, en la casa de ustedes, de mis padres, llegaban Hace más de 15 años. alrededor de 60 kilos, 50 kilos de escamol. Nosotros vivíamos en la Ciudad de México, las tías que vivían en el estado de Hidalgo nos enviaban esas cantidades, pero porque era lo que encontraban en sus milpas. Era tal la cantidad de nidos que había que nos podían mandar entre 50 y 60 kilos por año para nuestro consumo familiar nada más. A mi papá era uno de sus vicios, vamos a decir así, realmente, el comer escamol, hasta que se volvió alérgico. ¿Por qué? El escamol contiene entre un 68 y un 74% de proteína. Nosotros en estas etapas ya no estamos acostumbrados a una ingesta de proteína repentina y tan elevada. Lo recomendable en este momento es no ingerir en una sola sentada, en una sola comida, más de 120 gramos de escamol, porque se corre el riesgo de sobrenutrirnos con la proteína, de sobreproteinar nuestro organismo en un momento y nos volvemos alérgicos a una cantidad de proteína tan alta. No es nada grave, nada más es un poco de sordera, una ligera escozor en la garganta y ya no sale sarpullido, no sale nada, no hay problema. Pero sí se vuelve un alérgico a una sobredosis de proteína. Eso es un riesgo que hay que considerar con los insectos. Hay que ser muy cuidadosos en calcular las cantidades adecuadas de cada variedad, de cada especie, para no correr el riesgo. No es mortal, no es nada grave, no es cuestión de emergencia nacional ni nada, pero sí es un riesgo a considerar en eso. Creo que esa fue uno de los factores que nos llevó de pasar de un consumo familiar a un consumo comercial. Fue que pasaron los insectos de comerse de manera cotidiana en los pueblos a que se difundió su ingesta en las ciudades. De un mercado potencial de 10 millones de personas, de repente hubo 200 millones de personas pidiendo el mismo producto. Eso nos ha traído al problema que nosotros hemos observado últimamente en los nidos de escamol. De las cantidades que les hablaba yo de escamol que recibíamos hace 50 años, lo que se obtiene ahora en el estado de Hidalgo, hace 30 años se obtenían 34 o 35 toneladas anuales de escamol. En este momento, el año pasado, el cálculo es que se obtuvieron menos de 500 kilos de escamol en todo el estado de Hidalgo. ¿Por qué? Porque por la sobredemanda, el sobreprecio que se vino, porque antes el escamol se vendía o se regalaba porque era abundante. En estos momentos un kilo de escamol puede llegar a
a costar en este momento, en diciembre y enero, más de 2,000 pesos actualmente. El medio rural es, discúlpenme, pero es un medio muy pobre, que no ha sido valorado y que no ha sido sustentado y que no ha sido, no sé si educado o apoyado para poder procesar sus tradiciones alimentarias y obtener un mayor beneficio, el famoso valor agregado a un producto. Los campesinos, en las condiciones casi de miseria o de miseria en que han vivido durante tantos siglos, no es lo mismo para ellos recibir 1,000 pesos por su extracción de escamol a recibir 50,000 pesos por su extracción de escamol. Eso es lo que sucedió con la sobredemanda, y eso llevó a que antes en los nidos se acostumbraban a dejar escamoles dentro del nido durante la última extracción. Cada nido se puede extraer hasta 3 veces cada año. Y no sé si sepan ustedes que el escamol en realidad no es un huevo, es una larva en desarrollo que van a ser hormigas reinas. Por eso es tan alto su contenido de proteína. Son los reproductores de la especie. Entonces ahora, al saquear los nidos literalmente y no dejar ningún reproductor, no hay nidos nuevos. Si tomamos en cuenta que un nido puede tardar entre 5 y 8 años en empezar a producir 50 o 100 gramos de escamol por temporada, nos damos cuenta que si no hay fundación de nidos nuevos, porque no hay ya reproductores o no hay reinas que ovopositen y pueda haber hormigas, eso es lo que ha llevado al escamol a este momento. En el caso del chinincuil, el chinincuil es una polilla que ovoposita en la base del maguey. Esos huevecillos nacen las larvas, bajan al corazón del maguey y se empiezan a comer el corazón del maguey, y se necesita un cierto tipo de maguey estresado, no completamente sano, sino que tenga un cierto grado de estrés para que la piña, que es lo que se come el chinincuil, no sea tan dura y no le cueste tanto trabajo comerlo y tener un tamaño de 2 pulgadas, que es el adecuado comercialmente. Al ya no ver suficientes magueyes de manera silvestre, ya no hay sembradíos de maguey fuertes en México, ya son muy ocasionales y no mayores a 1 hectárea. Eso ha limitado la cantidad de magueyes disponibles para las polillas. Entonces las polillas ya no pueden poner sus huevecillos, y si los ponen, si el maguey está muy sano, el maguey se defiende y no le permite a la larva crecer, no le permite que se coma el corazón. Es demasiado duro, demasiado sano, y además el maguey secreta ciertas sustancias en la savia que hacen que sea repelente para el gusano. Pero eso es ocasionado, uno, por la sobreexplotación de la larva, de la hormiga, y otro, por la depredación que se ha ocasionado en los ecosistemas. Eso es a donde yo creería que cambiaron los hábitos de consumo que han llevado hasta el momento actual a diversas variedades de insectos. A mí me gustaría agregar que yo contemplo como 3 factores también muy importantes, que es que actualmente por la demanda de alimentos que se necesita para la cantidad de personas que existimos, se están buscando alternativas alimenticias. Es por ello que también se ha volteado a ver esto, pues a los insectos también como algo viable. Otro punto sería la innovación en mercados, es decir,
siempre se está buscando la innovación en cualquier tipo de mercado. Por lo mismo también se están buscando nuevas alternativas de ingredientes, nuevas alternativas de presentación, es algo diferente que ofertar. No solamente digamos, los productos convencionales, sino un factor que te pueda dar una innovación, lo cual te pueda, digamos, apoyar pues para entrar en ciertos mercados, en ciertos nichos de mercado. Y otro factor es pues la promoción que dio la FAO, que bien lo comentabas. A partir del año 2013, la FAO hace una promoción a nivel mundial donde promueve el consumo de insectos comestibles. Esto da pie a que pues, sean vistos, digamos, de manera con buenos ojos por una autoridad que está dando su luz verde para que puedan ser consumidos. Entonces, estos tres factores, a mí en lo personal, pienso que son factores que han propiciado esa demanda, ese buscarlos para poder ofrecer una innovación en tu platillo, en tu producto, en un cierto mercado. ¿Cómo no perder a lo mejor esta parte de poder verlo, de poder ver que te estás comiendo? Yo creo que depende también mucho de las presentaciones que uno pueda llegar a manejar. Va a haber, digamos, pues gustos siempre diferentes, va a haber estas personas que tengan este gusto por verlo, por saber qué se están comiendo, por degustarlo, pero va a haber, sin embargo, algunas otras personas que sí prefieran decir, bueno, yo me lo como por la parte saludable, pero no quiero verlo. Entonces es ahí donde se puede jugar con estas presentaciones, ¿no? A lo mejor una presentación de un chapulín, por ejemplo, entero, o un chapulín en harina, o como el caso de los grillos, puede ser un grillo a lo mejor entero, donde esté, digamos, el organismo entero saborizado tal vez, porque siempre no se debe de perder esa parte donde, si bien se acepta y se ve bien, debe de saber bien. Y la otra alternativa pues también es de procesarlos pues en un producto que sea mucho más cotidiano. Les quiero compartir que en mi experiencia, a mí lo que me ha funcionado para poder llegar a más personas, por ejemplo en el estado de Michoacán es muy poco común el consumo de los insectos. Si bien hay cierta tradición, en realidad en la actualidad es poco común el consumo. Entonces, en un principio, cuando yo intentaba promoverlos, la verdad es que siempre encontraba muchas barreras. Un poco ha sido el tiempo de estar insistiendo, pero otro poco ha sido como de estar intentando diferentes presentaciones, lo que es fusionar una presentación muy tradicional de un alimento con algo no muy tradicional. Es decir, para nosotros puede ser muy cotidiano, por ejemplo, un totopo de maíz, ¿no? Entonces, habrá personas que a lo mejor puedan probar un chapulín entero porque les guste, porque se atreven o porque ya lo han probado. Pero hay otras personas que lo pueden probar en un alimento que es familiar a nuestro consumo. Entonces, esta ha sido una parte que yo he notado que es muy, pues que es elemental el poder acercar a las personas los productos, los insectos en una presentación que a nosotros nos sea familiar, que a nosotros digamos, ok, es una papita, es un totopo, es una barrita, tal vez. ¿Por qué? Porque va a haber a lo mejor personas que sí se atrevan a comerlo y personas que no. Y en estos productos como las barras, incluso es una alternativa de, digamos, de poder hacer rendir un poco producto. Se puede hacer rendir, ¿por qué? Porque va adicionado a lo mejor con la masa de maíz, en el caso de los totopos, con las barritas, pues con los diferentes elementos, que puede ser amaranto, cacahuate, etc. Entonces son, digamos, presentaciones donde se puede conservar tanto la parte más tradicional de consumir el insecto tal cual, como poderlo poner en un mercado donde pueda ser bien aceptado con una imagen pues llamativa. Y incluso me llama mucho la atención las preparaciones que me comentó que has elaborado, por ejemplo, un helado de escándalo. Se me hizo muy interesante, nunca lo hubiera pensado. Entonces, pues yo creo que esta parte de hacer un platillo muy
familiar hacia nosotros, pero con estos elementos es una manera, yo creo que muy buena de poder acercar a la gente al tema de los insectos comestibles y que lo acepten. Muy rápido. Sí, el tema de la presentación vale mucho y bueno, en estos años pues, he buscado siempre una forma pues, mucho más amigable de presentar el insecto, justamente quitando, rompiendo esta barrera y huyendo del aspecto físico, ¿no? Y una vez que es algo que sea mucho más fácil de comer, de aventurarse, o sea, aunque no sea directamente la imagen está viendo del insecto, ¿no? Entonces, pues sería a través de jugar con todas estas texturas, que ahí es donde entra pues, bueno, el conocimiento de la cocina y ver, o sea, de qué forma, o sea, pensando en algo que se pueda comer de todas las ciudades, ¿no? O sea, sobre todo los niños, que bueno, pues, en alguna forma pues, son ellos los que van a seguir comiendo eso en el futuro, que si les inculcamos, si les mantenemos estos sabores, estos insectos que están presentes dentro de la gastronomía, pues justamente va a ser mucho más sencillo también que el día de mañana pues lo sigan manteniendo dentro de sus dietas, ¿no? Y bueno, pues esto del dilema de cómo evitar que se pierdan pues, estas especies o reducir el impacto tan fuerte de las modas o de las demandas, pues es también en el área, o sea, en la parte de los chefs, en la parte de los restaurantes, o sea, regresar a la temporalidad, ¿no? Dependiendo, claro, de los tipos de insectos que hay. Entonces, o sea, si es la temporada de escamol, si es la temporada de chapulín, si es la de chicatana, si es la de la hormiga milera, entonces, o sea, promocionarlo dentro de sus temporadas y valorarlo también de esa forma para que regresemos a ciertos ciclos. O sea, es importante que nos reajustemos nosotros a la naturaleza como tal, no que ella se ajuste a nosotros, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, ir dando esa difusión y trabajando en esas temporadas, en esos insectos, y si se acabó la temporada, pues se acabó y ya. O sea, y hay, sí, posibilidades de preservarlos de otras formas, claro, pero, o sea, entender, ¿no? O sea, siempre estar consciente de qué es el producto en el cual estamos tratando, ¿no? Del cual se está hablando. Perdón, yo quisiera plantear un poco este concepto de cómo pasar del gourmet hacia que todo el mundo lo pueda consumir. Eso tiene que ver mucho con la disponibilidad que existe. Quiero dar un dato, que en Estados Unidos, por ejemplo, existe tal cantidad de granjas porque hay una gran oferta de productos. El problema de México, y que de hecho es algo que tenemos que ir trabajando, es que tenemos que empezar a ofrecer una alta gama de productos. Les puedo decir que, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que más creció el año pasado no fueron las barras, que típicamente fueron las que primero iniciaron, ¿no? Hubo un tema totalmente ahí en el tema fitness, donde vieron que era muy propicio el tema de la proteína y hubo un boom. El año pasado lo que más creció fueron las botanas, en este caso el grillo es lo que más se ha desarrollado. Botanas de un grillo enchilado con limón y sal o salados, creció el 47.5%. ¿Pero por qué creció? Porque las empresas lo pusieron disponible para el público. Y hoy en día no tenemos el producto disponible. O sea, si nosotros vamos a la esquina no vamos a encontrar insectos que podamos consumir. Tenemos que ir a un restaurante, tenemos que ir a una parte donde tengan alimentos gourmet. Entonces también ahí está la invitación de que tenemos que hacer industria. O sea, tenemos que hacer industria alimentaria donde tengamos una alta propuesta, que por ejemplo es lo que hace la Química Llanet, que tiene una propuesta. Tenemos que ampliar ese producto, que la gente pueda encontrarlo en la esquina, que sea un producto que la gente lo vea como algo cotidiano. Debemos quitarle esa etiqueta de ser gourmet y transformarlo en un alimento o en una botana del día a día. Entonces, pues hay que trabajar, pero se puede. ¿Entiendes? Así que se puede, que lo están haciendo otros países. Entonces, solamente es empezar nosotros a hacer el trabajo como país, ¿no? Esto vamos a ver. ¿Usted, señora? Sí. Gracias. Bueno, yo vine a esta plática precisamente por esa, no me dijo soy bióloga y entiendo la importancia de los insectos en los
ecosistemas. Entonces, esa es mi preocupación, porque aparte del cambio climático, etcétera, etcétera, estos son componentes claves para el equilibrio del ecosistema natural y también el que se agroecosistema. ¿Sí? Entonces, sí es preocupante este tipo de situación que se está dando. Entonces, para mí es excelente este tipo de alternativas, el cultivo de los insectos. Ahora, aparte de la bioceladera, ¿qué tan diferente es el sabor de los cultivados con el silvestre? Porque lo que se busca es controlarlo. Por el otro, lo que expuso el señor Armando es muy interesante porque me llegó a preguntarme si están organizados. Por ejemplo, la otra vez estaba viendo sobre la conservación, el proceso de hacer jardines para que sirvan como abrigo para la mariposa monarca. ¿Sí? Entonces, que se tiene una parte para zona como silvestre, se tiene otra para cultivo y se tiene esto. Y tienen cierto ayuda por parte de la organización que se está encargando de hacer este tipo de jardines. Entonces, ¿qué tal si en ese tipo de organizaciones se plantean este tipo de cosas para seguir conservando el ambiente silvestre y también aprovecharlo? Y que son, yo entiendo con esta lenta cuarta transformación, puede ser viable como un proyecto para poderlo comentar, porque de alguna u otra manera, ¿sí? Se respetan las tradiciones del pueblo y se tiene cierto aprovechamiento económico. Sí, nada más recuerde usted una cosa que es muy importante en este país: está lleno de mexicanos. Somos muy desorganizados. Uno. Dos, difícilmente aprendemos a trabajar en equipo. No sabemos hacer equipos. Ahora, yo creo que el mayor daño que se ha hecho hasta este momento sobre los insectos es no haberlos investigado de manera formal. El ingeniero nos dice que él encontró la información, parte en México, parte en el extranjero. Hasta donde yo sé, los entomólogos más reputados de aquí de México solo publican en inglés y en el extranjero las investigaciones que hacen aquí. No hay acceso a las investigaciones que se han hecho en México. El único intento que yo conozco de una investigación formal llevada a cabo en este país, por lo menos acerca del escamol, fue en el año de 1980 a 1985 por la doctora Julieta Ramos Elordo. Si tenemos en cuenta que la tradición de comer escamol tiene por lo menos 500 años, pues ya nos tardamos en investigar el escamol. La doctora estuvo soportada por el apoyo de la Sorbona de París y por la UNAM. Ninguna de las dos tuvo una publicación seria acerca de los trabajos de la doctora. Eso ha sucedido con el insecto que usted me pregunte. No hay estudios, no hay una investigación formal que le permita a usted ir de A hasta la Z en cualquier variedad de insecto comestible que haya en México. Y en México, el último censo que hay es que tenemos 389 variedades diferentes de insectos comestibles en el país y no hemos sabido aprovechar ninguna. A mí me llama sobremanera el trabajo del ingeniero y de su acompañante en función de esto. Nosotros sabíamos que se estaban ya cultivando grillos en Estados Unidos, se empezaron a cultivar, inclusive sabemos, con el método del cultivo de la marihuana, de la cannabis, por las lámparas y todo eso. Es increíble
que un país que si usted le dice vas a comer un insecto, se imagina como la película de los hombres de negro, que se le abría así el pecho y sale la cucaracha. Eso es lo que primero que tiene en mente la persona. Y aunque usted no lo crea, nosotros que tenemos contacto con europeos que vienen invitados a probar insectos al país, son menos remigosos que los mexicanos para comer insectos. Se lo aseguro. ¿Sí? Entonces, la única manera que podemos llegar a los resultados que usted propone en este momento, medio silvestre, medio cultivable y medio de producción, es solamente, primero, a través de hacer investigaciones serias, y las instituciones no están dispuestas, y menos ahorita con la 4T, porque si no hay dinero para medicina, no hay dinero para ciencia. Ese es un grave problema. Es que eso sí tiene que partir de la misma organización de las comunidades, porque la verdad, si ya no está actualmente, yo como bióloga se lo digo, el trabajo, si te quedas en casa, no te lo voy a encontrar. ¿Sí? Se tiene que salir a buscarlo, en donde, pues, a tratar de, no de organizar, porque la organización está dentro de los mismos componentes del pueblo, las mismas personas, ¿verdad? Uno no va a hacer los cambios, esos son los que tienen que decidir. ¿Me dejas proponer tu proyecto? ¿Sí? Y la otra es es ya llegar con los proyectos, o sea, al menos pensados, ¿no? Y puestos en un papel, ¿no? Y esto, bueno, eso sería ya por parte de cada comunidad. Y en este caso, pues yo lo veo a usted muy súper interesado y muy preocupado. Entonces, algo se tiene que hacer. Mire, yo tengo firmado con la Universidad de Chapingo y con el gobierno del estado de Hidalgo un convenio para la investigación del escamol. Pregúnteme cuáles han sido los resultados. 10 fotos. Menos de 0, ¿eh? Y le voy a poner por eso le pregunté a la bióloga si podía balconear su proyecto, porque ella me comentó algo muy interesante. Como le digo, tiene que ser a través de la investigación primero, hacer investigaciones realmente formales acerca de las variedades de insectos, encontrar, discúlpenme la palabra, ingeniero, locos que estén dispuestos a invertir en proyectos de este tipo, que son totalmente inciertos si son redituables o no, hasta que no se vean años de proceso para ver si combino o no combino la inversión, ¿sí? Creo que es, y de manera tradicional solamente sería aprendiendo a respetar la naturaleza de nuevo, que eso es un problema gravísimo en este país ya en este momento. No tenemos respeto por la naturaleza. ¿Sí? Y el proyecto que le platico, a mí me llama la atención, en verdad le aseguro que deseo que lo lleve a cabo y que me parece que sería tal vez el principio de la solución de los problemas de todos los insectos en este país. La bióloga quiere hacer un instituto sobre el estudio de insectos comestibles, con puros biólogos, químicos, gente dispuesta a aprender y a saber el manejo adecuado de cada especie o de cada variedad para obtener resultados óptimos. Acuérdense que ya no podemos quedarnos con medios resultados. Lo que debe de venir ya para la humanidad son resultados óptimos en cualquier cosa que se haga. Sí, ese tipo de... ¿Sí? Entonces, ahí sí que si gusta que la bióloga nos oriente un poquito más, ¿cuál es su idea? Permítame terminar nada más con esta situación. Y yo empecé hace más de 30 años acerca de plantas comestibles, ¿no? Me interesó el tema. Sí, ya después me fui por otros lados. Pero, le comentaba apenas a mi esposo que es agrónomo. Le digo, oye, cada vez está más caro. Los chefs vamos a la danza del mundo,
para encarecer los alimentos tradicionales locales. ¿Sí? ¿Por qué? Pero es que, pensándolo bien, no son tanto los chefs, ¿sí? Sino como lo decía hace poco, hace un momento, ¿sí? Es respetar la temporalidad, ¿sí? Respetar el acopio de no sé, que sea de ladrones que anden robando donde no deben, por ejemplo, ¿no? Todo eso se tiene que cuidar y eso tiene que ver mucho los restauranteros y los chefs, porque son los que se encargan, ¿no? Eso es lo que yo quiero. Sí, claro, por supuesto. O sea, parte de la responsabilidad es esa, pero también, o sea, no podemos dejar de valorar un producto, o sea, el escamol en este caso, comparándolo al caviar del Mar Negro. O sea, ¿cuánto cuesta una lata de caviar del Mar Negro? O sea, del que sea de la unidad de 120 gramos a 120 gramos de escamol. Entonces, si nosotros mismos no le damos ese valor, o sea, también, claro, depende del insecto, pues no lo va a valorar tanto la gente, ¿no? O sea, desafortunadamente hay veces que si no llega hasta un cierto punto, pues la gente no le da la atención, ¿no? Porque dicen, pues vale 3 pesos. O sea, y dices, no, o sea, vale 2,000, vale 3,000 pesos. Los 100 gramos, y pues, ¿qué tiene? No, pues es esto y esto y esto y esto. Entonces, también, o sea, hay que entender, hay que ver y explicar, o sea, el hecho de qué tipo de mensaje se tiene que transmitir, ¿no? Y el que es el correcto, ¿no? O sea, no hay que tampoco inventar ciertas cosas de que, no, pues es un alimento mágico, ¿no? O sea, sí, o sea, puede funcionar y tiene mucho sabor y, o sea, también son dependiendo de los casos específicos. Pues estoy de acuerdo que parte de la difusión últimamente mediática de la gastronomía y los productos endémicos ha sido, pues, un boom o sea, pero es catapultarlos a que tengan esa visibilidad, a que tengan ese conocimiento, esa difusión y que justamente, pues bueno, ya llegaron y dicen, bueno, pues vienen de aquí, vienen de acá. Estos son los resultados, ¿no? De dos producciones que es lo que se requiere. Claro. Entonces, pero si yo creo que tiene mucho que ver que respete y vea de dónde se están extrayendo todo lo que están. Sí, que es ahí donde está la trazabilidad y donde está la legislación, donde están las normativas, cuáles son las que tenemos que aplicar y de dónde se puede pasar, ¿no? Y a qué modelo seguir, o sea, de dónde se aplican. Y ahí es donde queda, o sea, la última vez tenía que venir un diputado, no llegó, que es justamente el que tenía que hablar de todos estos temas, de cómo, o sea, no es politizar, sino es más bien cómo tener esas herramientas para, pues, lograr llegar más arriba, o sea, más adelante, más lejos, ¿no? O sea, pensar en un futuro en el que estas herramientas sirvan tanto para las escalas pequeñas artesanales como para las industriales, ¿no? Y luego, cómo hacerlo llegar al público, de qué forma, o sea, tanto desde una fonda hasta un restaurante de las estrellas que le quiera poner, ¿no? Entonces, o sea, sí hay un tema muy importante en que los chefs tienen que trabajar directamente con los productores, con los académicos. A mí me gustaría también agregar que si bien tiene esta parte donde hay restaurantes donde se encarecen ciertos platillos, siempre que haya alguien dispuesto a pagar, siempre va, digamos, a haber este tipo de ofertas. La parte buena es que, digamos, está haciendo también, ha habido un boom en el tema gastronómico, que incluso estos chefs que son muy reconocidos y que transforman sus alimentos en platillos muy elaborados, también están teniendo autoridad. Y ellos mismos pueden incluso promover ese cuidado. Entonces, digamos, son como los 2 filos, donde si bien por un lado a lo mejor puede existir este tema que a lo mejor un producto convencional es encarecido a lo mejor en un platillo final, también está el tema donde ellos están teniendo incidencia e influencia y ellos pueden ser los portavoces de estos temas que son preocupantes y que los ponen a la luz pública. Entonces, digamos, están esas dos vías. Y eso se tiene que dar y fortalecer mucho en la vida académica de los chefs y de las principales historias. Sí, eso está en las escuelas también, o sea,
Si usted supiera que en la Universidad de Michoacán no están reconocidos los insectos comestibles. Están reconocidos los insectos, no comestibles. Pero también tengo entendido que mucha de la producción alimentaria no es hacia el norte, es más bien hacia el sur, ¿sí? Ya que será Querétaro, Hidalgo, quizás San Luis hacia abajo. Es del centro del país, mire, realmente cada zona ha tenido su desarrollo. Yo pienso que principalmente el centro del país se desarrolló más la ingesta de insectos por cuestiones no es climático. El asunto es este. Los nahuas expulsaron a los ñañús. Los ñañús son los otomíes. No me gusta nombrar los otomíes porque otomí significa en la cola del perro. Ellos los llamaban así despectivamente porque decían que era lo bajo de lo bajo de lo bajo de lo bajo de las sociedades. Ellos realmente son ñañús. Y en este momento, perdón, esto no tiene nada que ver con el tema, pero se los comento. Parece ser que ellos fueron los fundadores de Teotihuacán, los ñañús. Ok, bueno, entonces resulta que los nahuas conquistan la zona ñañú y como los consideraban degradados, denigrantes, una cultura sin valor, los empujaron hacia el Valle del Mezquital con la esperanza de que se murieran de hambre. No había más que insectos, flores temporales y raíces. Frutos, únicamente podíamos hablar de la tuna y del garambullo. Y entonces los ñañús debieron aprender a consumir lo poco que les ofrecía el Valle del Mezquital. Y de esa manera se desarrolló mucho de la cocina tradicional de los estados del centro, principalmente Tlaxcala, Hidalgo y Querétaro. Pero por eso se empezó a dar la ingesta fuerte de insectos en México, hasta donde yo he visto en libros. Esa es más o menos la historia que se puede aplicar al centro del país. En el norte, recuerde usted que estaban las tribus consideradas bárbaras, que no eran tan bárbaras. Los apaches, los comanches, todos ellos no eran tan bárbaros como se supone que eran, ¿sí? Y en el sureste ya estaban en declive, principalmente los mayas. Ya no eran que de por sí nunca fueron un imperio, fueron diversos, fueron ciudades-estado, pero nunca se desarrollaron como imperio. Ellos no tenían la ingesta de insectos en su dieta. En Chiapas tal vez un poco los tzetzales y los tzotziles, pero por cuestiones de hambre también estaban orillados. Ellos ya habían pasado su época de esplendor y los mayas no me acuerdo, ya de las últimas zonas hacia el lado de Chichén y todo eso, ya los habían orillado a ellos hacia alimañas, víboras, arañas y todo eso que tenían veneno, con la esperanza de que se murieran. Eso es más o menos, unos en verde si usted gusta en el sureste y otros en seco en zonas arenosas en el norte. Pero eso viene más o menos a partir de ese momento. Antes de eso no hay registros más que en Tula de que comieran insectos. Pero se supone que Oaxaca es uno de los también grandes consumidores de insectos. Sí, pero estaban sometidos también a condiciones adversas del clima. Usted vaya a la zona de Tehuacán y dígame qué ve ahí. Es pueblo. No, pero aún así está registrado que en Oaxaca, Chiapas, hay un gran consumo de insectos. Y son insectos que sí deben de tener una gran tradición porque se requiere mucho conocimiento del ecosistema para poder obtenerlos. ¿Sí?
Sí, esto era lo que tenían los antiguos, respeto por la naturaleza, conocimiento por los ecosistemas. Nosotros lo hemos perdido y ya no respetamos, por lo tanto, devastamos. Y Chiapas, no tan amplio como lo que es los chinicuiles y todo lo de aquí del centro, pero sí hay nada consumo. Mire, el otro día que estábamos aquí también aprendí algo sobre el aguautle. El aguautle se daba principalmente en el lago de Texcoco, pero tenían que ver las condiciones salinas del agua de Texcoco. Era lo que le daba el sabor tan especial al aguautle, la salinidad del lago de Texcoco. Al desaparecer el lago de Texcoco se perdió la salinidad con la que se cultivaba el aguautle, y ahora que lo quieren recuperar, el aguautle no sabe igual porque le faltan las condiciones de salinidad del agua. Sí, pero por eso, mire, vamos a hacerla bien fácil. Que el ingeniero químico nos estudie cómo es el agua del lago de Texcoco, y usted que es bióloga, junto con Janet, hagan su proyecto y empezamos a reproducir aguautle en las condiciones ideales de salinidad que había en aquel entonces para poder recuperar ese sabor. Eso es lo que tenemos que hacer.